Pues recientemente ha finalizado en Leganés el rodaje de El Heredero con Pedro Casablanc y Víctor Clavijo. Se trata del debut en la ficción del director malagueño Jorge Rivera. Aquí vemos imágenes del del rodaje, del fotógrafo de David García, creo recordar que es, pero bueno, Jorge no me dejará mentir, que no sé si lo tenemos ya al otro lado del hilo telefónico. Uy, hilo telefónico, qué Muy antiguo buenas, sonó eso, Enrique. ¿verdad? Bueno, también estamos Hilo, en ¿qué el hilo? hilo, Ni en el hilo, hilo. ya no hay hilo. Sí, estamos inalámbricos. Estamos inalámbricos, estamos wireles y tú estás ahora mismo metido de lleno en plena postproducción de esta pieza, El Heredero, este cortometraje que cuenta con el apoyo del Festival de Málaga y de la Comunidad de Madrid y que en unos meses podremos ver empezando ese periplo festivalero, empezando por aquí, por Málaga, siendo profeta en tu tierra, esperamos. Exacto, sí. Sí, bueno, esperemos. Ahora tiene que ser que, bueno, se estrena en Málaga porque el Festival de Málaga nos ha apoyado, pero aparte tienen que seleccionarnos si quieren también para la sección oficial, ¿no? Que esperamos bueno, que lo vean al nivel suficiente como para competir con otros cortos de toda España y de todo el mundo que vienen a Málaga. Esta pieza, esta obra, El Heredero, adapta una pieza teatral tuya, precisamente, La Herencia, Ujú. que forma parte de la obra teatral Una tarde con la muerte, ¿verdad? Sí, bueno, hace varios años, al terminar la pandemia, escribí una piececita, esta, corta, que se llama La herencia, para dos actores que se llaman Daniel Mateo Chatín y Mariano García Espada, y la hemos estado girando por toda España durante varios años, y llegó el momento donde alguien me propuso de hacerla en el cine y hacerla un poco así a lo grande, y salió la idea de hacer este cortometraje. Así que ha sido muy interesante porque después de 3 años trabajando con una pareja de actores, que incluso la llegamos a hacer en danés, en Dinamarca, con otra pareja de actores diferentes. Ahora viene como el tercer Imagino, elenco, imagino. que son los actores posiblemente los más experimentados de todos, y ellos han seguido también aportando a esto. Ha sido una experiencia súper interesante. Estamos viendo imágenes de una obra de teatro que se representó en Fuengirola precisamente en marzo, dentro de los actos programados con motivo del Día de la Mujer, que vino con Ujú. dirección tuya, con Ruth Gabriel, como una de las dos actrices que la presentaban. Estamos viendo imágenes de Mujeres de Oro. Sí, tú, Gabriel y Monse Pedro. Sí, es verdad. Estuve en Fuengirola cuando fue en marzo. En Sí, marzo no creo me que el acuerdo si 6, fue 5 el 6. el 4 o el 5. Sí, justo antes del Día de la Mujer. Sí, que después Monse ahí Pedro, estuvimos que en Madrid no en la se me ha Casa ido el Lope de nombre, Vega. perdón. Sí, Monse Pedro, sí. Sí, ahí la estamos viendo. Ahí la vemos. Y tú vienes de una larga tradición teatral porque te has dedicado desde muy joven al teatro y, bueno, al audiovisual también, pero tú has manejado ambos lenguajes, el lenguaje del teatro y el lenguaje audiovisual. Mm. ¿Ha sido difícil coger la herencia y convertirla en el heredero? Bueno, a nivel, digamos, de la forma en que yo quería trabajar, no, porque yo tenía muy claro que a la hora de dar ese salto yo tenía unas ideas, ¿no? De cómo hacer el salto, pero he mantenido la esencia teatral que tiene, además donde los personajes, uno de ellos sobre todo habla con el público y rompe la cuarta pared, ¿no? Que decimos nosotros en el cine, se gira la pantalla y habla al público como si el público estuviese sentado ahí con ellos en el salón. Y la verdad es que bueno, me he rodeado de un equipo de gente que me van a ayudar en las carencias que yo pueda tener del teatro al cine, ¿no? Porque son dos lenguajes diferentes y aunque vea mucho cine, aunque haya hecho cosas de cine, sobre todo en documental, pero es verdad que en la ficción se requiere otra cosa, ¿no? Luego también en el montaje se arreglarán algunas cosas seguramente, pero en este caso he contado con la directora de fotografía Isabel Ruiz, bueno, que entendió muy bien lo que yo quería y que hemos diseñado cada uno de los planos mano a mano, ¿no? Que creo que es una de las formas de trabajar que hay. Hay directores que saben todos los planos que quieren y otros que, como yo, que yo estaba más enfocado en los actores. De hecho, yo miraba al principio la pantalla cuando poníamos la cámara, pero luego no miraba la pantalla, sino que me ponía con los actores, me sentaba en el sofá y me ponía a trabajar con ellos, ¿no? En las Mira, imágenes esa vemos... es Isabel, la directora de foto. Ah, esa es la directora de foto. De hecho, Bueno, sí, ahí te la vemos tienes, con sí. una camiseta de Osario Norte, otro proyecto, en este caso documental, que has llevado Mm. a buen puerto también. Y Sí, bueno, es que la verdad, digo, aquí vamos siempre haciendo un poquito de tributos a otros amigos, ¿no? En este caso, pues también a José Manuel, que no estaba con nosotros en este rodaje, aunque grabamos en su casa. Y bueno, pues digamos un poquito en honor a él me puse la camiseta de Osario Norte. También en otras fotos se me ve también con la de otro espectáculo, o sea, siempre estamos haciendo guiños a los amigos. yo, la verdad, yo lo que quiero hacer es desenmascararte, Jorge, porque esto lo habéis vendido como que es Ujú. tu debut en la ficción,
Pero eso no es del todo cierto. Ujú. Tú intentaste debutar en la ficción hace 2 décadas largas, ¿verdad? Ujú. Bueno, sí, sí, lo intenté, pero no llegué, así que oficialmente sí que mi debut en la ficción. Bueno, creo que sabemos a qué te refieres, ¿no? Sí. Bueno, intenté hacer un cortometraje hace 20 años, bueno, ya 25 años, y bueno, no se llegó a concretar, pero dio lugar a una de las leyendas urbanas malagueñas, ¿no? Que si alguien lo quiere ver, pues hay un documental que se llama Imborrable en Netflix y cuenta toda la historia con el cortijo jurado de fondo, que bueno, que también sales tú en ese documental, de hecho, porque conociste la historia, ¿no? Aquella leyenda urbana que llegó hasta lo que era en aquel entonces el tercer milenio y bueno, a todos lados, ¿no? Hasta el extranjero. Ujú. Ese cortometraje maldito basado en el terrible anciano de Lovecraft. ¿Cómo era? Un golpe Mm. definitivo, ¿no? Un golpe Un definitivo, golpe sí. Sí, sí, se va a definitivo, llamar un sí. golpe definitivo, Ujú. pero eso no llegó a concretarse. Vamos a centrarnos en el heredero. ¿Quiénes son los protagonistas? Bueno, no me refiero a los actores, que son Víctor Clavijo y Pedro Casablan, bien conocidos por todos. Ellos son Alfredo y Sebas. ¿Quiénes son Alfredo y Sebas? Mm. Bueno, pues Alfredo y Sebas son dos hermanos que llevan más de 10 años sin hablarse después de haberse peleado por una herencia paterna, ¿no? Entre ellas un reloj de pared, así que no es casual que tenga un reloj de pared detrás mía. Digamos, unos se pelean y digamos un poco en la base que nos presentan son dos personas que han elegido dos caminos de vida diferentes. Uno que es el que hace las cosas correctas, por así decirlo, ¿no? De que se forma, trabaja, forma una familia, se compra una casa, un coche, tal y cual. Y el otro que, bueno, que vive un poco más al día y que es un poquito más descuidado de ciertas cosas, ¿no? Y cómo esas cosas van haciendo mella en cada una de las personalidades y, bueno, cuando se encuentran los dos cara a cara, pueden ser irreconciliables hasta que llega el momento donde se tienen que reconciliar por otros temas. Ese contar con dos personajes antagónicos y antitéticos da pie para contar muchas cosas distintas, además de la simple historia de la narración que estás queriendo contar. Además de la historia, te da para tratar muchos temas, Sí. simplemente teniendo esos dos personajes opuestos. Claro, claro, ahí está la cosa, ¿no? Lo fácil sería, bueno, pues sentar dos personas que se están gritando, tú eres tal y tú más, y tú más y tú más, como en la política, pero creo que esto intenta ser un poquito más profundo y hablar de que al final hay elecciones vitales, al final hay personas que reaccionan de una forma ante un conflicto, ante un problema, ante una situación, y luego sobre todo, bueno, pues que hay personas que pueden ser diferentes, pero no echárselo en cara, y otras personas que son diferentes, pero además se pelean en torno a ello, ¿no? Y también un poquito he querido reflejar un poco Parece que se nos va un poquito la conexión, no sé si podemos recuperar a algunas Jorge. cosas de Ah, psicología, que sí. es algo que me interesa mucho sobre bueno, la relación y problemas, ¿no? Ujú. Uno de los personajes es un poco como lo que decía Renton al principio de la Ahora, película Trainspotting, elige la vida, elige una tele grande que te cagas. ujú. Sí, 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 sí. No sé si en Trainspotting o en el Club de la Lucha, ¿no? Creo que los dos dicen un poquito muchas de estas cosas, ¿no? De que cada uno elige una vida diferente y en base a eso tiene unas ventajas, unos inconvenientes y una vivencia. Son unas elecciones que uno hace, es lo que tú decías, que uno tira por cada lado. ¿Cómo es trabajar con estos Mm. dos actores magníficos, tan conocidos? Además, tu colaboración con Pedro Casablanc viene de hace algún tiempo ya, y habéis colaborado en varias cosas ya. Sí, bueno, a Pedro lo conocí precisamente en Osario Norte, en ese documental del que hablábamos antes, ¿no? Luego le produje su debut en la ficción, ahora dirigí una película, pero en aquel entonces fue el debut de su cortometraje y hemos trabajado en teatro con un espectáculo que llevamos ya 70 funciones sobre Becker y Quevedo y nada, le propuse hacer esto y a Víctor también. A Víctor le conocí también doblando Osario Norte y bueno, me pareció que eran dos actores, aparte de lo buenos que son, ¿no? Que son posiblemente dos de los mejores actores de España y de las mejores voces de España, son además dos actores que me parecieron, no voy a decir fáciles, porque no hay nadie que sea fácil, pero sí dos personas que son absolutamente profesionales con los que puedes trabajar. Y al decir fácil, quiero decir, ellos me han hecho preguntas, ¿no? Que en un momento dado no es como gente que se pone a tu mando y le dices, ponte aquí, ponte allá, tal, que también, No son plastilina, pero, vaya. pero es muy interesante. Sí, sí, pero ha sido muy interesante trabajar con actores que básicamente cogen el texto, lo desgranan, lo hacen suyo y hemos hablado muy poco sobre el texto, ¿no? Porque lo que está escrito es lo que al final van a interpretar y sí ha habido preguntas donde decían, oye, he encontrado un agujero aquí, podemos decir tal palabra, podemos cambiar cosas, ¿no? Pero es un privilegio, aparte de un orgullo, por supuesto, pero
un privilegio y una experiencia brutal sentarse a escucharlos y sentarse a verlos trabajar, ¿no? El equipo estaba, éramos unas 15 personas en el equipo y todo el mundo estaba todo el rato mirando, aprendiendo y disfrutando, ¿no? Que a pesar de ser una experiencia de trabajo con su calor y con la cosa dura que tenía grabar en verano, pero ha sido una experiencia súper disfrutable verles trabajar y colaborar con ellos. Ha sido un rodaje breve, ha sido un fin de semana, ¿no? Sí, y de hecho es de esas típicas cosas donde dice, bueno, si hubiésemos tenido un poquito más de dinero y tal y cual, lo hubiésemos hecho en un día, porque es que son dos monstruos, los dos actores. Además hemos grabado, yo no quería grabar que fuese como se hace normalmente en el cine, ¿no? Un actor habla y el otro está allí sentado dándole la réplica, pero no le da la cámara, sino que yo les he puesto a dos cámaras. Doble cobertura, Entonces los vaya. dos actores están todo el rato, sí, están todo el rato actuando en directo, ¿no? No es como en el teatro, pero se parece más a esa experiencia del teatro que a la del cine, donde tú estás como director pensando, oye, reacciona tal, ponte triste, di no sé qué, y el actor actúa en un vacío, sino que yo quería que ellos estuviesen actuando de verdad, digo siempre de verdad con comillas, porque no es de verdad, es de mentira todo lo que están haciendo, pero que de alguna forma ellos estén reaccionando No en son hermanos directo ni a lo que nada. la otra persona les está dando. No son hermanos ni nada, no, no. Fíjate. Pero bueno, podrían serlo, podrían serlo. Comparten el gen de la buena voz, lo tienen los dos y algunos otros. No, no, estamos hablando de dos Y no, sobre vozarrones todo, sobre maravillosos. todo eso, claro, y verles actuar en directo, a mí lo que me interesaba es que cuando se está viendo el corto, también tú puedas ver cómo un actor reacciona, no solo cómo actúa, sino también cómo reacciona a la actuación del otro, ¿no? Y eso me parecía muy interesante. Y bueno, yo hubiese grabado 3, 4 días, ¿no? Pero es verdad que lo hubiésemos podido grabar en uno. Y al principio, cuando hablamos de incluso grabarlo en uno, dije, oye, déjamelo en 2 días por lo menos que lo disfruto un poquito, ¿no? Que llevaba 2 años y pico intentando levantar el proyecto y ya era hora de disfrutar aunque fuese un fin de semana. Todos conocemos historias de actores que se quedan haciendo eso para dar la réplica y no se limitan a dar la réplica, también te Ujú. actúan y tal, y se habla de la generosidad de esos actores. Aquí les has forzado la generosidad poniéndole una cámara a cada uno, Sí, pero no tengo duda de que se habrían quedado, vaya. sí. Sí, claro, no, no, por eso los actores lo hacen por generosidad, por compañerismo, porque es su trabajo, ¿no? Y al final son actores muy profesionales, pero es verdad que quieras que no te desgastas, ¿no? O sea, uno no se desgasta igual en un ensayo o cuando sabe que no está ante el público o con el foco que cuando está con la cámara apuntándole. Entonces yo no quería que se desgastasen. De hecho, el segundo día nosotros grabamos 14 planos y 14 planos lo grabamos en 4 horas y eso es nada, o sea, es súper rápido porque grabábamos como al doble de velocidad, ya que no teníamos que ir cambiando cámaras, luces, tal, sino que hay una luz fija, se ponen las dos cámaras y grabamos, ¿no? Ahí está la ayuda de la dire de foto, que es fundamental, porque si tienes que andar, no, es que Sí, este foco hay que picarlo para acá, esto para acá, ahora vamos a cambiar las sí. luces, que hay. Ella sufrió la pobre y además me decía, claro, por este tema exactamente se sufre un poco, porque claro, cuando tienes solo un cuadro, te lo puedes trabajar más, de decir, no, aquí exactamente le da un brillo, allí hacen no sé qué. Aquí tienes que hacer una luz que valga para los dos planos, Ujú. que las dos cámaras en ningún momento una pise a la otra, ¿no? No se vea una sombra de una cámara o del operador, ¿no? Entonces técnicamente es más complejo, pero bueno, la instrucción mía y la visión mía para este proyecto era que los actores se les vea trabajando y que los Ujú. actores trabajen y dejarlos trabajar. O sea, yo creo que grabamos como fragmentos de 4 o 5 minutos del tirón. Ujú. O sea, no íbamos cortando como hace la gente a lo mejor de 3 líneas y cortamos tal, o como Sí. se hace muy a menudo, sino que yo quería que ellos tuviesen la oportunidad de actuar y desarrollar la actuación durante 4 o 5 minutos y luego ya quedará montado de otra forma, pero los actores han tenido mucho tiempo de respirar, de probar cosas que no estaban a priori en el guión, ¿no? De sacar incluso alguna réplica en los ensayos que hemos podido sacar que ha mejorado el guión y que fuese un corto basado en los actores. Por eso va a haber, digamos, la apariencia de poco medio técnico, va a haber poca música, va a haber la apariencia de pocas cosas por debajo, aunque las haya, pero no se tienen que ver porque lo importante es que se vean los actores trabajando. Un actor, una manta, una pasión, que decía Calderón que era el teatro, al fin y al cabo. Exactamente, Bueno, exactamente. Y bueno, aquí sin manta porque estábamos en julio, pero sí, y sí, con, pero pero los, con dos los actores. actores lo Cambiamos una primero manta para por un mí. actor. Exacto, exacto. Los actores lo primero. Pues Jorge, de aquí a la próxima vez, cuando tengamos ya algún teaser, algún avance, vuelve a darnos el toque, que esto Por supuesto. promete, la verdad. Sí, yo creo que va a funcionar muy bien y creo que bueno, las personas que han podido ver un primer montaje, porque yo hago siempre experimentos con público, está todo el mundo
contento de cómo se ve, de cómo funciona y claro, y todo el mundo dice que los actores son muy buenos, con lo cual creo que hemos cumplido la misión. Pues Jorge, mil millones de gracias y esperamos saber pronto de ti, como le decía Palpatine a Anakin. Eso, pues nada, que nos veamos pronto, Enrique. Muchísimas gracias. Hasta luego. Pues nos vamos a ir a publicidad nuevamente, que pronto pasa el tiempo en buena compañía. Espérense